muy especial a cada uno de ustedes, a todos los que nos acompañan en esta noche y quieren disfrutar de este maravilloso espacio de la formación permanente de nuestros laicos en la Arquidiócesis de Medellín. Un saludo muy especial a Monseñor Alejandro Castaño, que desde el Monasterio de la Candelaria en Boyacá nos acompaña en esta noche. También un saludo muy especial a todos los hermanos contemplativos del Carmelo. Hoy tenemos también la presencia de esta comunidad y estamos apoyados por el hermano Anderson, que está aquí en medio de nosotros. Saludamos también a toda su comunidad en Girardota y también a los hermanos que están en la nueva fundación en Santiago de Compostela. Un saludo muy especial al padre Hernando Uribe Carvajal. Su presencia es importantísima en esta noche. Su figura ya nos habla a nosotros de espiritualidad, de mística. Gracias, padre Hernando, por aceptar esta invitación. Reconocemos todo lo que usted nos ha enseñado, nos ha transmitido, todos sus escritos, en fin. Escuchamos sus escritos con mucha frecuencia en Radio Bolivariana, en ese espacio tan bonito de la meditación diaria. Gracias, de verdad. También al padre César y a la Facultad de Teología, que se unen a la Delegación de Ministerios Laicales de la Curia Arquidiocesana para llevar a cabo este programa. También mi agradecimiento a la Delegación de Comunicaciones, a su director Santiago, mi agradecimiento a Fran, que me acompaña en la asesoría en la asesoría de la Delegación de Laicos. Pues bien, vamos a trabajar hoy la espiritualidad y la mística. Qué bueno que nosotros nos purifiquemos todos los días en nuestro interior para que podamos descubrir lo que verdaderamente es la espiritualidad, lo que verdaderamente es la mística. No podemos confundir la espiritualidad simplemente con una conducta religiosa o con una cantidad de devociones externas. Debemos reconocer que la espiritualidad no es otra cosa sino la vida de Dios dentro de cada uno de nosotros. Esa espiritualidad que nace desde el bautismo y que tenemos que ir configurando todos los días. Estamos en el año de la oración. Esto quiere decir que es un año para fortalecer la dimensión de la vida espiritual. Seguramente de este conversatorio sacaremos muchas enseñanzas para nuestra vida. Yo solamente quiero darles la más cordial bienvenida y agradecerle a todos los laicos la disposición que tienen para seguir este espacio. Por eso, mis queridos hermanos, a quienes han escuchado la palabra, a todos los que quieren ser verdaderos discípulos de Jesús, a quienes buscan un camino que los lleve con seguridad a la meta con que sueña su corazón, a quienes han rechazado las tinieblas y quieren vivir en la luz, a quienes han respondido al grito de su existencia que clama por la vida, y a todos los que tienen hambre y sed de Dios y le buscan. A todos nosotros que queremos seguir al Señor y cultivar nuestra vida espiritual, este programa será de gran bendición. Aprovechemos entonces este espacio que tenemos y seguramente a través del diálogo y de la conversación recibiremos muchas gracias, muchas bendiciones, muchos dones del cielo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al padre Alexander Pareja por su saludo y por la presentación de estos invitados tan especiales que tenemos para el día de hoy. El Santo Padre Francisco pide a todos los creyentes que nos movilicemos con la oración para que las personas que viven al margen de la sociedad en condiciones de vida infrahumanas no sean olvidadas por las instituciones y nunca sean descartadas. Para hablar sobre este tema, ahora tenemos un diálogo orientado por el padre César Augusto Ramírez,
director de la Facultad de Teología de la UPB, con unos invitados, como ya lo veíamos, muy especiales. Le damos entonces la palabra ahora al Padre César para que oriente este conversatorio con Monseñor Alejandro Castaño, Fraile Agustino Recoleto, quien vive, ya lo escuchábamos también, en un monasterio muy especial, con el Padre Hernando Uribe, que nos acompaña desde Monticello, y con Fray Héctor Adrián, sacerdote de las Carmelitas Contemplativas, quienes son los administradores del Monasterio Teresiano de Santiago de Compostela, en España. Gracias, Valentina, y gracias a todos por su presencia. Como ya lo decía el Padre Alexander, es una oportunidad maravillosa para orientar nuestra vida espiritual desde la oración. Y por eso, cuando en este momento tanto se habla de que la oración nos salva y demás, Padre Hernando, ¿qué tal si le compartimos a todos los que están allí conectados a través de nuestro canal de la Arquidiócesis y del canal de UPB Humanista, cómo se vive esa oración en los carmelitas descalzos desde la mano, desde la mirada de Santa Teresa de Jesús, de la mano de San Juan de la Cruz? ¿Cómo entender esa oración para que luego veamos cómo hacer la vida en nosotros, Padre Hernando? Y bienvenido. Yo llevo bastantes años en la comunidad y por lo tanto he tenido la oportunidad de conocer muy bien a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz. Y en este momento sintetizo en la afirmación de Jesús toda la propuesta teresiana y sanjuanista. ¿Cuál? Un día, un doctor de la ley pregunta a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y Jesús responde, el mandamiento más importante de la ley es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es semejante a este, amarás a tu pueblo como a ti mismo. Yo sintetizo en esa afirmación de Jesús todo lo que significa la vida carmelitana doméstica. ¿Por qué? Porque lo que dice Jesús es amarás al Señor tu Dios. Toda la propuesta de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa es el amor de Dios. Santa Teresa nos dice cómo orar es tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Y San Juan de la Cruz dice que ya solo el amar en mi ejercicio, ama y a lo que quieras, y toda su propuesta está. Por ejemplo, en los tres cánticos maravillosos de San Juan de la Cruz, el gran poeta, Noche Oscura, Cántico Espiritual y Llama de Amor Vivo, son tres cantos de amor místico. Y por lo tanto, yo sintetizo en esa afirmación de Jesús toda la propuesta del Carmelo teresiano. Padre Hernando, cuando a usted lo escucha, le viene a la mente, bueno, estamos ante tiempos en los que la oración se vuelve fundamental. Y siempre, para que conversemos un poco con usted en este momento, Monseñor Alejandro, uno tiene la idea de, es necesario para la oración entrar a un monasterio. Y entonces, claro, diríamos, es que ese es el carisma, es que esa es la vocación. En tiempos de tanta dispersión, de tanta agitación, ¿qué tan importante ve usted la oración desde el monasterio? Y si nos puede compartir su experiencia, es más, ¿cómo es un día en un monasterio? Porque eso de pronto al laico le llama la atención. Los que somos consagrados pues diremos, claro, tenemos unas formas de orar y demás, pero desde la contemplación misma en un monasterio, ¿cómo se vive un día de oración, Monseñor? Bueno, de nuevo un saludo a todos los que están allí presentes y a los que se van conectando para este programa, que espero resulte interesante. Averiguando sobre la oración mística, la oración contemplativa, que siempre en la vida religiosa se estudia, pues yo diría que la historia de la salvación comienza en el momento en que el hombre se hace capaz de recibir la revelación como respuesta al don maravilloso de la vida. Ese es el comienzo de la oración. Es el primer contacto del hombre con su Hacedor, que es el supremo creador. Y el hombre nunca ha dejado de acudir a esta necesidad y de dar esta respuesta.
y lo hace a través de la historia. Hoy justamente la clase en este monasterio la dedicamos a la forma de vivir que hizo Fray Luis de León, ese gran místico contemplativo, así no tenga el título eclesial, pero que fue un hombre que trascendió la vida de la cátedra, de las persecuciones, a través de la plegaria. Fray Luis de León es un hombre que va a caballo entre el final de una era y el comienzo del verdadero humanismo, cuando la España católica se hace inmensa, grande en la literatura, en San Juan de la Cruz, como ya lo hemos visto, en Teresa de Jesús, en la reforma de las comunidades, y entonces la oración adquiere una dimensión que es universal, es el clamor del corazón. Lo que sucede es que los seres humanos buscamos fuera lo que tenemos dentro. Esa es la teoría de San Agustín. No quieras ir fuera, vuelve dentro de ti, porque en tu interior habita la verdad. Yo te buscaba por fuera, pero tú estabas dentro de mí. Y cuando el hombre da respuesta a ese interrogante interior, entonces se hace grande, se hace orante, se hace trascendente. Y es lo que ha buscado la vida religiosa a través de sus fundadores y justamente en los siglos que conocemos de grandeza monacal, de fundación de monasterios, de San Bernardo de Claraval, de San Bruno, de tantos que han sido perseverantes, han sido hombres de oración contemplativa, de silencio, de recogimiento, buscar que el corazón se llene de las verdades que a veces el mundo no nos da. Yo no quiero alargarme más, sencillamente creo que el momento de la historia de la humanidad es de una exterioridad absoluta y con una pretensión que el hombre pretende, quiere quitar a Dios de su corazón por una especie de, la iglesia lo llama, un subjetivismo religioso y moral, un yoísmo, es que a mí me parece, es que a mí me gusta, y esa es una de las problemáticas de la sociedad de hoy. Cuando el hombre abre su corazón y encuentra al Dios de la vida, se hace feliz, y esa es la oración, porque la oración es el alimento del alma. Ha dicho usted una expresión, ¿no, señor, bien interesante? O sea, cómo asumir todos los días que la felicidad está allí rondando y que a través de la oración la podemos encontrar. Y entonces, claro, por ahí Adrián, uno inmediatamente llega donde los carmelitas y piensa, esa mirada tan hermosa de la contemplación y la compasión desde la oración, cómo se vive allí en ese mismo carisma, cómo lo podemos reflejar en tiempos de tanto ruido, en tiempos, lo decía el padre Hernando, lo decía ahorita Monseñor, en tiempos en los que quizás todos buscamos menos el interior. ¿Qué decir sobre esa contemplación y esa compasión dentro de la oración misma, Fray Adrián? Bueno, buenas noches también a todos y a todas. Bueno, básicamente aquí en el monasterio se vive algo muy especial que yo pienso que se vive en todos los monasterios y en todas las comunidades religiosas, que las personas siempre tienen sed de Dios y lo buscan de una u otra forma, a través de la espiritualidad. Algunos lo buscan a través de Dios y otros lo buscan por en otras formas o por otros medios. Entonces, ¿qué ocurre acá en el monasterio? Que las personas empiezan a ver como algo, y entonces ellos hablan de paz, hablan de que se sienten muchas cosas, y eso básicamente es el fruto de la oración. En el monasterio de Buga, que nosotros hicimos una fundación en Buga, pero la debimos cerrar, allá la gente subía, de Buga ya era media hora más o menos de distancia, y las personas, sin embargo, subían buscando esa espiritualidad y buscando a Dios. Y era como el mismo sentir, que aquí se siente una paz, acá se siente una paz, y esa paz es básicamente la presencia de Dios, que surge de la oración que cada uno de nosotros hacemos como cristianos, pero surge también de la oración de la iglesia y también surge de la oración personal, de tal forma que es algo comunitario. Esa es como la fuerza que tiene la oración, no solamente en un monasterio.
¿Y qué es la oración? Básicamente surge desde la primera bienaventuranza del Apocalipsis, que ahí es donde se nos da la alegría y la paz, porque dice, dichoso todo aquel que lea y todo aquel que escuche las palabras de esta profecía y las guarden, porque el tiempo está cerca. El tiempo para la oración es siempre, es en cada momento. El tiempo para la oración es siempre una relacionalidad con Dios, con la Trinidad, que necesita el esfuerzo de toda la humanidad y todo de mi ser, de mis ojos, de mi vista, de mis labios, de mi escucha. Y en ese orden de ideas, digamos, sirve mucho la figura del pequeño Jesús cuando está en el templo. Nosotros los cristianos, en esta nueva economía de la salvación que se instauró con Jesús, nosotros somos como esos pequeños Jesuses que estamos haciéndole las preguntas a los sabios y maestros de la ley. ¿Y cuáles son esos sabios y maestros de la ley? Todos los que acaban de mencionar los padres, Fray Luis de León, los santos del Carmelo, todos los santos de la iglesia, esos son los pequeños. Y también está el gran maestro que es la Santísima Trinidad. Entonces en la oración es el cristiano, el pequeño Jesús, que está hablando con estos maestros, pero también está hablando con el Padre. Entonces eso es como una imagen muy especial de la oración para que pues, cuando vayamos a ese encuentro como la tengamos en la mente. La contemplación, el acercarnos desde lo más profundo a aquello que nos hace experimentar al Señor allá adentro, allí donde Él habita, incluso paseándonos o no, siempre va a estar. Por eso el Papa Francisco en su catequesis sobre el Padre Nuestro nos va a dar un pequeño tip de cómo acompañar nuestra oración. Les invitamos a que en este momento lo podamos presenciar. La verdadera oración es la que se realiza en el secreto del corazón. Es un diálogo silencioso, como un cruce de miradas entre dos personas que se aman, Dios y el hombre. Jesús nos enseña a rezar con el tú y no con el yo, porque la oración cristiana es confidencial, pero también es diálogo. En la oración del Padre Nuestro decimos, sea santificado tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y en la segunda parte pasa a nosotros, danos el pan de cada día, perdona nuestras deudas, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. La oración cristiana no es individualista, sino que es un diálogo con Dios desde y con la comunidad de hermanos y hermanas. El cristiano cuando reza lleva consigo a las personas y a las situaciones que vive y hace propios los sentimientos de Jesús, que siente compasión de cuantos encuentra en su camino. También nosotros cuando rezamos tenemos presentes a aquellas personas que no buscan a Dios, porque Jesús no ha venido a salvar solo a los justos o a los que se creen justos, sino a los pecadores. Saludo cordialmente Cuando uno piensa en estas palabras del Papa Francisco, desde esa catequesis de la oración, es un tú que se comunica, hay interioridad, pero también hay vida en común. Monseñor Alejandro, ¿cómo entender la oración desde la vida en común? Es decir, ¿qué métodos podemos decirle a la gente si usted hoy quiere mejorar la oración desde la interioridad, pero también desde la vida comunitaria? ¿Qué podríamos orientar sobre eso, Monseñor Alejandro?
Yo creo que es un patrimonio que le corresponde a la humanidad misma desde siempre. Los monasterios son los lugares en que la providencia coloca a hombres y mujeres para que oren por ellos y por el pueblo de Dios. Mire, yo voy a hacer una pequeña, aquí como un slash. Este convento surgió de un movimiento de laicos que querían la soledad, el retiro, y buscaban justamente en la iglesia el consuelo a todos y la respuesta a los interrogantes de su vida. Estamos hablando de 1597. Y aquí, en este monasterio, surgió un hombre maravilloso que tenía unas limitaciones humanas. Era hijo natural. Imagínense ustedes en 1616 cuando salió, ¿no? Fue agustino y aquí se hizo fraile y escribió un libro maravilloso sobre la contemplación que se llama Passerculi solitari plantus, es decir, el llanto de un pajarillo solitario, que Monseñor Rubén Buitrago tradujo del latín, porque él escribía mejor en latín que en español, al español, y justamente yo lo he titulado como el primer escritor místico de la colonia, y muy cerca en Tunja está la Madre Josefa, ¿no? Castillo de la Cruz, también contemplativa, de tal manera que los monasterios son lugares donde se ora por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Y siempre todos los conventos o monasterios tienen un lugar privilegiado, que son los coros, ¿no? Los lugares donde en las abadías, como los tienen hoy las diócesis o arquidiócesis y las metropolitanas, lugar donde los canónigos rezan en nombre de toda la iglesia. Así que la oración es el clamor, es la gasolina del corazón, el motor del alma para poder transitar por la vida. Y dependiendo de que cada uno tiene una orientación, dado su fundador, Agustín, Francisco, Domingo, etcétera, pues desfoga, podríamos decir, sus anhelos de búsqueda de Dios a través de esa plegaria. Qué bueno, los laicos hoy buscando la manera de orar. Pues hay formas que son la piedad, la oración personal, la oración colectiva. Por supuesto que la oración por excelencia es la Eucaristía, la oración comunitaria. La Iglesia nos lo ha repetido, pero que cada hogar ore, le pida al Señor, le dé gracias, le exponga las dificultades de su vida, de sus hijos, las necesidades. Eso es orar, es abrir el corazón a aquel que nos puede dar paz y nos puede también ayudar en todos los interrogantes que siempre la humanidad ha tenido y que hoy en este siglo no son menos acuciosos. Cuando uno piensa en esas palabras suyas, Monseñor, y sabemos que tenemos cerca de 800 personas en vivo allí conectadas solo en el canal de la arquidiócesis, entonces uno dice, qué importante que podamos entender en nuestra vida que la oración ayuda a nuestra vida espiritual, y por eso desde la Facultad de Teología y la Arquidiócesis de Medellín con la delegación para los ministerios laicos nos hacíamos esa reflexión y decíamos cómo ayudar cada vez más a que efectivamente entendamos que la oración logra cosas absolutamente increíbles en la vida, y por eso es que hemos elegido un tema de este tipo y sobre todo hemos acudido a ustedes desde la contemplación, desde la mística misma para esos aportes. Y entonces, claro, Fray Adrián, cuando uno escucha a Monseñor, dice, desde el monasterio se ora por todos. Es el momento en el que la comunidad se siente abrazada y arropada a través de cada uno de esos momentos. Si hoy quisiéramos decirle a alguien, vea, es que quizás un método de oración puede ser nosotros conocemos muchos en la iglesia, desde la lección orante hasta tantos otros, pero cómo desde los carmelitas podemos decirle a la gente, venga, usted que es laico, quizás este tip le puede ayudar para mejorar en la oración. ¿Qué podemos decir sobre eso, Fray Adrián? Bueno, ahí voy a poner como dos ejemplos. El primero es que, pues indudablemente la oración del Padre Nuestro es una oración que debemos hacer de corazón, porque el hecho de nombrar al Padre, ya estamos entrando en la casa del Padre y ya estamos con el Padre.
Pero ¿qué hay que hacer con ese Padre Nuestro? Hacerlo de corazón o hacerlo desde la reflexión y hacerlo como desde todos nuestros sentidos. No digamos como simplemente una oración que se repite sin más, sin saber qué es lo que se está diciendo. Entonces, como esta oración, el Padre Nuestro, el Ave María, haciéndola con plena conciencia, son capaces de abrirnos la puerta al interior de nosotros, o al castillo interior, como dice Santa Teresa. Nosotros aquí también, pues obviamente tenemos la espiritualidad carmelitana. También usamos mucho la práctica del hermano Lorenzo de la Resurrección, que también era un carmelita. Y básicamente, ¿qué es? Son cosas muy sencillas. Todos los oficios que nosotros hacemos siempre se los encomendamos a Dios a través de un Padre Nuestro, a través de una bendición. Entonces, el lavar la loza, el estudiar, una recreación, un momento de fraternidad, cuando estamos dando como una consolación, siempre se lo encomendamos a Dios. Entonces, para que sea como la práctica de la presencia de Dios la que nos acompañe. Y hay otro tema, pues hay muchas más prácticas, pero también quiero como esta, que es el tema de la vida sacramental, el tema de la confesión. Entonces, Teresa dice que la puerta para entrar al castillo es la oración, pero a veces cuando nosotros estamos en pecado, cuando nos hemos alejado de Dios, es como si entráramos a una esfinge de Egipto, o a una pirámide donde el centro lo que hay es únicamente un cadáver. Y para salir de esa esfinge o de esa oscuridad, también la puerta es la oración, que nos permite hacer ese examen de conciencia, salir para ir hacia el sacramento. Y pues indudablemente está todo el tema de la lección divina, también tenemos la práctica del rosario, también la hacemos nosotros como regla. Pero quisiera mencionar esas 3 tips. Gracias. Padre Hernando, ante esos aportes que nos dan Monseñor y Fray Adrián, uno dice, bueno, indiscutiblemente diferentes metodologías de oración están, usted es experto en ello, ya lo decía el Padre Alexander al inicio, porque durante mucho tiempo tenemos el gusto y el placer de escucharlo en diferentes encuentros. Hoy el Padre Hernando Uribe va donde empresarios, hace retiros, encuentros en diferentes momentos, y entonces uno se pregunta, bueno, ante ese momento tan clave de la oración, uno diría, ¿es posible entenderse uno como cristiano sin orar? ¿Es posible llamarse a sí mismo cristiano si la oración no está en el ADN de uno mismo? ¿Qué decir sobre eso, mi querido Padre Hernando? Hay algo muy simpático, y es que los dos grandes místicos, Teresa y Juan, no tienen un método para orar, sino que ellos dejan a que cada ser humano, según su iniciativa y creatividad, invente su método de oración. Ahora bien, yo soy un ser relacional que vivo en relación conmigo mismo, con los demás, con el cosmos y con Dios. Y mi relación con Dios acontece en mi intimidad, y esa relación es de amor. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo tenemos una invitación maravillosa. Cuando vayas a orar, entra en tu aposento, cierra la puerta, y después de cerrar la puerta, ora allí en tu interior a tu Creador, y tu Creador que ve en tu interior te recompensará. Entonces, ¿de qué se trata? De que yo realmente cultive la oración como relación de amor con mi Creador, y esa relación de amor es la que me da a mí todo el sentido de mi vida, todo mi equilibrio afectivo, toda mi verdadera grandeza humana, y de allí parto adelante hacia los demás. Además, como yo les decía, ámate prójimo como a ti mismo. Yo me amo a mí mismo en la medida en que yo amo a mi Creador, y Él es el que me enseña a mí a amarme, y por amarme yo estoy en últimas condiciones para irradiar el amor de los demás. La gran necesidad del hombre del siglo XXI, crecer en el amor
a mí mismo. Y el amor a mí mismo tiene implicaciones importantes. Si yo me amo, cultivo sentimientos de amor como paz, confianza, alegría, fortaleza, y evito sentimientos que me hacen daño, como tristeza, rabia, amargura, odio. Y en esa forma yo, y el daño a los demás, es lo que soy yo, como un instrumento del Creador, un instrumento inteligente y amoroso. Y por lo tanto la oración se convierte en el secreto de la voluntad humana, entendida de esa forma, relación de inmediatez de amor del hombre con su Creador. No es cuestión de método, ¿se dan cuenta? Es lo que brota del corazón muchas veces. Que cada uno invente su método. Eso. ¿Cuál es el mejor, el que a usted le funciona? Ese encuentro amoroso, como nos lo están diciendo, con el Señor. Esa manera de comunicarnos. Hay una anécdota muy hermosa que cuenta en las memorias de San Juan María Vianney, que él siempre le llamaba la atención, como todos los días llegaba a su parroquia un anciano con su costalito, un campesino, se paraba frente al Santísimo y muchas veces sin decir nada, solo observaba. Eso le llamaba a San Juan María Vianney mucho la atención, hasta el punto que pasado el tiempo se acerca donde el campesino y le dice: buen hombre, yo quiero saber qué es lo que usted hace, yo no le veo musitar los labios, no le veo que haga una oración en voz alta, cuénteme. A lo que el campesino le dice: no, padre, yo realmente soy muy analfabeta, no me sé oraciones, pero sabe, yo vengo acá, Jesús me mira y yo lo miro, Jesús me mira y yo lo miro. ¿Por qué no entender la oración como eso? Las miradas amorosas, esas que se cruzan entre el hombre y Dios. Pero en nuestro diario vivir hay algo absolutamente importante, y es qué tiempo le dedicamos al Señor. Y sobre todo, qué tiempo le dedicamos al Señor desde la oración. ¿Qué tal si el Papa Francisco, en esos minutos con el Papa que desde los diferentes canales católicos se nos proponen, nos invita a una reflexión al respecto, aquella que vamos a ver a continuación? Otra vez tarde al trabajo, cereal para la nena, calcetines, llaves y... Jesús, te la debo, hoy no alcancé a rezar. Pará, che, ¿no sabés que el corazón humano busca siempre la oración, incluso sin saberlo? Y si no la encuentra, no tiene paz. Por eso hay que cultivar un amor por Dios cálido y afectuoso. Está bien creer en Dios y esperar que nos ayude en las dificultades, pero ¿lo querés de verdad un poco al Señor? ¿Pensar en Dios te enternece? ¿O pensás en Él como el gran todopoderoso que controla cada acción? Todo esto es verdad, pero estas palabras alcanzan su plenitud solo cuando Dios es el primero de todos nuestros afectos. Entonces te sentís feliz. Él piensa en vos, te ama y acaricia con amor de padre. Es tan bonito. Dios podría simplemente decir: hola, soy el Ser Supremo y aquí va la lista de mis mandamientos. Dios hace más que eso. Nos acompaña, nos protege y nos ama. Pero es que en verdad no tengo tiempo para la oración. Para vivir el espíritu de oración es necesario que el amor por Dios encienda tu corazón. O sea que debo rezar para querer rezar. Así es. Está bien, estimado, gran Dios supremo y poderoso, ayúdame a... No. Con confianza. El Espíritu Santo nos enseña a decir Padre, como lo decía Jesús. Recordá también que el espíritu de oración nos saca de una vida a la que siempre le falta tiempo. Nos ayuda a encontrar paz haciendo las cosas necesarias y descubre la alegría de los dones inesperados. Entonces rezo sí o sí, así tenga que dormir unos minutos más tarde. Así es, yo sé que el tiempo de la familia es complicado, nunca es suficiente, pero recordá, la oración brota de la escucha de Jesús, de leer el Evangelio diariamente. ¿Vos tenés el Evangelio en casa? ¿Lo leen en la familia? ¿Lo meditan con el rosario? Además, un corazón lleno de amor a Dios logra convertir en oración un pensamiento sin palabras. ¡Cuánto amor! Esos gestos del corazón son más elocuentes que las palabras.
en la familia. La oración que se da allí en la familia, esa oración que permite que indiscutiblemente el encuentro con el Señor sea apasionante y de alguna manera todas esas incertidumbres, esos desafíos que se nos van planteando en el día a día se vuelvan determinantes. Fray Adrián, uno ante eso, aquellos que están conectados nos hacen una pregunta que creo que viene muy al día a día, y es precisamente cómo desde la meditación, la oración como meditación, ayudarnos en tiempos en los que incluso hay que apostarle al cuidado de sí mismo, en tiempos en los que la salud mental está en juego, cómo incluso la meditación puede convertirse más que en una medicina, la oración misma como en un aliciente para que efectivamente al sentirnos amados, al sentirnos queridos, por supuesto se eleve nuestra autoestima y muchas otras cosas, y la salud mental no termina haciendo estragos en nuestra vida. La oración básicamente lo que nos ayuda es a hacer una pausa en el diario vivir. Pues acá vienen muchas personas y todo el mundo tiene su agenda. De hecho, ayer tuvimos una agenda para organizar esto, y esta noche tuvimos una agenda y todo el mundo se va como agendando. Entonces, en esta sociedad tan convulsionada, tan homogeneizada, tan líquida, como dicen muchos filósofos, es muy importante pues también como utilizar el tema de la agenda. Decimos que Dios es persona, pues también necesitamos un tiempo para relacionarnos con Él. Cada persona tiene su momento, algunos madrugan mucho, algunos por la noche son muy noctámbulos, pero siempre se escuchan palabras que, por ejemplo, algunos al almuerzo almuerzan más rápido y se van a hacer un rosario, a tener momentos en el Santísimo, a orar. En la mañana se levantan 20 minutos a orar. Conocí el caso de una señora que tenía como 4 hijos pequeños y sacaba el tiempo para la oración. Por ejemplo, con los estudiantes, también alguna vez conocí el caso de alguien que le dedicaba tiempo a la oración y el Espíritu Santo le daba, pues lo que dicen ahorita, la paz, el sosiego, la tranquilidad, para que pudiera pensar y reflexionar más y responder a sus estudios. O sea, la oración sí tiene un efecto concreto en la vida de las personas. Sí es concreto. Y hay otro, es unión, decimos que el culmen es la Eucaristía. También ayuda mucho a la familia que cada mesa, la mesa del desayuno, la mesa del almuerzo o la mesa de la comida también se vuelva oración, que se vuelva una Eucaristía, para que vayamos comprendiendo como en los momenticos que el trabajo, los hijos, el estudio nos van dejando, vayamos comprendiendo o cayendo en la cuenta que ahí en ese momento está Dios. Él está siempre, pero con ese caer en la cuenta vamos haciendo ejercicio de oración y vamos con, entonces es como momentos, hacer una agenda y vivir la Eucaristía. También preguntan quienes participan de esta gran reflexión y de este gran conversatorio, Padre Hernando, algo que creo que podría usted ayudarnos a orientar en ello, y es que a veces creemos que los místicos, qué sé yo, levitan, están como en otra dimensión, como si la oración mística no fuese también fruto para un laico, para la oración diaria. Es más, ponen allí un ejemplo que muchas veces en las parroquias solemos rehusarle a la mística, a la oración como mística. ¿Qué mensaje dar desde ese punto de vista, Padre Hernando? El punto más importante es tomar conciencia de que es mística. Mística es relación de amor con Dios, del hombre con Dios. Por lo tanto, siempre que yo me relaciono con Dios, estoy viviendo mi vocación mística. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y por ser amor sale de sí mismo a crear criaturas de amor.
Cada ser humano es una criatura de amor y cuando yo me comunico con mi Creador en la intimidad de mi corazón, estoy ejerciendo un influjo, mejor dicho, estoy permitiendo que el amor divino ejerza un influjo poderoso de bienestar, de mejoramiento radical en mi interior. Y ese es el secreto de la felicidad. De tal forma que, mira, hay 4 formas de orar principales: oración de petición, oración de acción de gracias, oración de alabanza, pero el fundamento de toda oración es relación de amor con Dios. Yo cultivo mi relación de amor con Dios, y esa relación de amor, por muy intensa que sea, puede ser mucho mayor en la contemplación. Y los fenómenos místicos son apenas manifestaciones que se dan en ciertos momentos, mas eso no es la mística. La mística es la relación de amor con Dios, patrimonio común de la humanidad. Dios me creó por amor y me conserva la vida por amor. Y además, si yo existo es porque Él me ama, porque si mi Creador no me amara, yo no existiría. Eso el hecho de que yo tome conciencia de que existo porque Dios me ama es algo maravilloso que me saca, como te dice, en el colmo de la felicidad. Eso que usted nos acaba de decir, yo creo que da luces para aquellos que nos están haciendo los comentarios y esas preguntas acerca de cómo entender que desde la oración se transmite, pero también se percibe el amor de Dios. Pero no solo eso, Monseñor, estamos de la mano del Papa Francisco en camino sinodal, y le inquieta también a todos los que nos ven y nos escuchan cómo asociar la oración en tiempos de sínodo, cómo entender que la Iglesia va hacia ese momento de la mano del Papa Francisco de renovación, de pensarse, de repensarse, pero sobre todo esa oración asociada al camino sinodal. ¿Qué podemos decir de parte de un fraile en un monasterio con toda su experiencia académica y docente, apreciado Monseñor Alejandro? Bueno, Dios está siempre presente, pero esta presencia suya es recibida y transforma nuestra vida solo si oramos. El ejemplo más maravilloso es el de Jesús. Recordemos que en varias parábolas y en varias ocasiones invita a sus discípulos a orar, y él mismo se transforma cuando entra en contacto con su Padre Celestial. De tal manera que la Iglesia sabe que sin oración no hay vida interior. Lo que alimenta la vida interior es la oración, y lo que le da concreción de un verdadero humanismo cristiano a cada uno de nosotros es la plegaria. Qué bello cuando el corazón se levanta hacia Dios y le dice: Dios mío, yo te amo. Dios mío, concédeme esto. Dios mío, necesito de ti esto. Aquí en el noviciado, pues estos jóvenes que vienen aprenden la lección divina, aprenden a orar desde la Escritura, pero también desde su propio camino vocacional. Y eso es maravilloso porque es lo que ha hecho la Iglesia siempre. Entonces, ora, como decía Orígenes, todo, en el mundo todo es oración. A tener un escrito aún sobre los animales, cómo oran, pero nosotros vamos a la vida cristiana orante, el hogar, la familia, el matrimonio. ¿Cuántas empresas inician su día con una oración de sus empleados? Me ha correspondido a mí muchas veces. Y en los monasterios, los conventos, las abadías, oramos 3, 4 veces al día comunitariamente, amén de que uno lo pueda hacer también individual. O sea, la plegaria es el alimento del alma. Sin oración no hay vida trascendente, no hay esperanza cristiana, no hay deseo de eternidad. Entonces uno sabe que se desprende de las cosas fútiles, pasajeras de este mundo, llámese placer, llámese fama, llámese dinero, llámese bienestar, porque Dios lo espera a uno con una recompensa superior. Y ese es el camino precisamente de la sinodalidad, ¿verdad, Monseñor? Hacia donde nos estamos convocados permanentemente. Como comunidad orante, como iglesia que busca el camino de Dios a través de su propia historia. Es lo que ha hecho la Iglesia siempre. Entonces los grandes padres
apostólicos, ¿no? Oraban y escribían y sentían en el corazón la presencia de un Dios que, a pesar de las dificultades, la época martirial, dicen algunos autores que cuando en la iglesia fue fácil ya ser cristiano, porque había desaparecido el martirio y la persecución, surgió la vida religiosa en los desiertos, en los lugares apartados, para encontrar al Dios del que no se puede huir. Escuchen eso, al Dios del que no se puede huir. Y precisamente, antes de pasar a nuestro último momento como de recoger, más que de conclusiones, de reflexiones y de desafíos, ¿qué tal una historia que nos ayude a entender cómo se puede orar de tantas formas? La que les invitamos en este momento. Para que veamos una hermosa historia sobre qué podemos hacer y cómo nos ayuda esto que hacemos a diario en nuestra oración. Un sacerdote se encontró a la hija de un hombre que se encontraba muy enfermo. Ella le pidió que fuera a su casa para hacerle una oración a su padre. El sacerdote aceptó la petición y fue a la casa del hombre. Cuando entró a la habitación, lo encontró acostado en su cama y con una silla vacía a un lado, por lo que el sacerdote pensó que el hombre sabía que vendría a verlo. «Espero no haberte hecho esperar demasiado», dijo el sacerdote al hombre. El hombre, confundido, respondió: «Lo siento, pero no sabía que usted vendría. Su hija me pidió que viniera a visitarlo para que orara con usted. Al ver la silla a un lado de la cama, supuse que sabría que vendría». «Oh, sí, la silla», respondió el hombre. «Nunca le he dicho a nadie esto. Pasé gran parte de mi vida sin saber orar. Cuando he estado en la iglesia he escuchado siempre al respecto de la oración, que se debe orar y los beneficios que trae. Pero siempre esto de las oraciones me entró por un oído y me salió por el otro, pues no tengo idea de cómo hacerlo. Entonces, hace mucho tiempo, abandoné por completo la oración. Esto fue así hasta que un día hablaba con un amigo, y este me explicó que orar era simplemente una conversación con Jesús y que podía ayudarme con una silla. Me dijo que me sentara en una silla y pusiera otra enfrente y me imaginara a Jesús sentado en ella. No es algo alocado al hacerlo, pues Él nos dijo: «Yo estaré siempre con vosotros». Una vez sentado junto a Jesús, puedes hablar con Él de la misma manera que lo hacemos nosotros ahora. Yo lo hice una vez y me gustó tanto que lo he hecho a diario desde entonces. Nunca se lo he dicho a mi hija y he evitado que me vea hablando con Jesús, pues podría pensar que estoy loco. El sacerdote sintió gran emoción al escuchar lo que el hombre hacía. Era una bella forma de estar en contacto con Dios. Felicitó al hombre y le pidió que no dejara de hablar con Jesús en la silla. Después de hacer una oración y darle su bendición al hombre, el sacerdote volvió a su parroquia, donde días después volvió a encontrarse con la hija del hombre, quien después de saludarlo, le contó que su padre se había ido al cielo. El sacerdote, con calma, le preguntó: ¿y se ha ido en paz? Sí, respondió la chica. Cuando salí de la casa a eso de las 2 de la tarde me llamó y fui a verlo a su cama. Me dijo lo mucho que me quería y me dio un beso. Cuando regresé de hacer compras una hora más tarde, ya no estaba. Pero hay algo extraño respecto a su partida, pues aparentemente, justo antes de irse, se acercó a la silla que estaba al lado de su cama y recostó su cabeza en ella, pues así lo encontré. ¿Qué cree usted que puede significar esto?
El sacerdote se secó las lágrimas de emoción y le respondió: ojalá que todos nos pudiéramos ir de esa manera. Para orar no necesitas tener grandes conocimientos ni pertenecer a un grupo privilegiado. Orar es tener una conversación con Dios, y es tan sencillo como sentarte a su lado y hablar con Él. Puedes decirle con toda sinceridad lo que sientes y piensas. Él no te juzgará y siempre estará disponible para sentarse a tu lado y hablar contigo. Cuando uno piensa en esta reflexión, que bien puede ayudarnos para este último momento en el que nos planteamos ciertos desafíos, ¿qué tal si estos desafíos los compartimos a través de una pregunta, apreciado Monseñor? Alguien nos hace allí una pregunta muy interesante y es, a veces da la impresión que necesitáramos de un espacio especial, ¿sí?, para la oración. Es posible entender que oración es hablar con Dios también mientras voy en el transporte, mientras hago mis labores en casa, o hay que indiscutiblemente sacar un espacio, cerrar los ojos y decir solo aquí hay oración. ¿Cómo ilustrar este momento en términos de los desafíos de la oración en tiempos como los nuestros? En todo lugar se puede orar y en todas circunstancias se puede orar. Y es el corazón y los sentimientos internos los que nos llevan a un momento de oración. Conviene que cuando tenemos oportunidad en el silencio, en el recogimiento, oremos con mayor profundidad, pero no ora menos quien va en el vehículo público, ¿verdad? Colgado como cuando vamos en el metro o en cualquier otro vehículo y le pedimos al Señor, nos acordamos de Él, Él se acuerda de nosotros y le suplicamos y le entregamos lo que somos, porque somos sus hijos y porque nuestra vida tiene que trascender más allá de las limitaciones humanas. O dicho de otra manera mejor, el verdadero humanismo comienza por la plegaria, por la oración, por la vida trascendente, por la vida que logra superar estas limitaciones propias de la condición humana, que a veces angustian, ¿verdad? Como que atosigan el corazón. Entonces la plegaria se hace como una especie de respiradero que le vuelve a dar oxígeno al alma, a la vida, a los intereses cada día. Yo les recomiendo, que es una plegaria y una costumbre de la Iglesia, oren como padres de familia, oren en familia como padre y madre, oren en todo momento y sean delante de Dios y en la sociedad en que vivimos hoy, hombres y mujeres capaces de levantar el corazón a Dios para darle gracias, para suplicarle y para creer en Él. La Iglesia camina por este proceso sinodal con la plegaria, la oración. Cuando vimos los Hechos de los Apóstoles, encontramos a una comunidad orante, a una comunidad que tiene sus intereses puestos en aquel que es el Señor de sus vidas, y generan una forma de vivir y de ser que llama la atención a los demás, ¿verdad? Estos, ¿por qué viven así? Y nosotros podíamos entonces, parodiando un poco, estos, ¿por qué oran de esta manera? Porque somos creyentes, porque le damos una especial connotación a nuestro ser de hombres y de mujeres, de padres o de madres, de frailes, de hijos de la Iglesia, y porque caminamos en búsqueda de un ser superior que lo conseguiremos con su ayuda en la eternidad bienaventurada. Esa es la plegaria de la esperanza. Gracias, Monseñor. Fray Adrián, finalmente, ¿cómo entender los desafíos de la oración y cómo la oración contribuye a mejorar la vida espiritual del creyente en este espacio dirigido a todos nuestros laicos de la Arquidiócesis de Medellín? Fray Adrián, enciendes el micrófono, por favor. Claro que sí. Dale. Hay una forma muy especial de entender la oración, y yo creo que nos sirve mucho para estos tiempos, que es la oración con el crucificado. Porque al crucificado
no solamente lo vemos como signo en las iglesias o en la casa, sino que el crucificado siempre lo vemos en todo momento y en todo lugar. Siempre hay crucificados en cada uno de los sitios o los ámbitos en que nosotros nos ubiquemos. Entonces, cada vez que encontramos a un Cristo crucificado en una persona, es una oportunidad orante. Primero, para elevar una plegaria de intercesión por esa persona, pero después para hacer lo que hacía Cristo, que era servir, para acompañarlo como la Virgen María, o para curarlo como los apóstoles cuando se encontraron al que estaba enfermo antes de entrar al templo. Entonces, las oportunidades para orar para nosotros como religiosos, como laicos, siempre están. Básicamente es caer en la cuenta de la presencia de Dios y al crucificado, a Cristo, que siempre nos está esperando, siempre lo podemos ver. Entonces es una invitación a ver a este Jesús crucificado, porque toda la sociedad actual como que nos puede ir quitando todo, nos puede ir quitando inclusive la misma religiosidad, a veces como que atenta contra la espiritualidad, pero curiosamente contra el crucificado no puede nadie, porque al crucificado nadie ni nada lo puede comprar. Mil gracias. Finalmente, Padre Hernando, ¿qué tal con toda su experiencia de oración y demás? Le pedimos, ¿por qué no nos da un mensaje con toda su experiencia desde la oración, de cómo entender que efectivamente en aquellos momentos la gente nos va escribiendo y eso se vuelve reiterativo, en aquellos momentos de gran fragilidad, en aquellos momentos difíciles está la oración, pero también, usted lo ha dicho, dentro de los tipos de oración, esa acción de gracias, un mensaje final para todos, querido Padre Hernando. Yo siento que Jesús es el ejemplo perfecto de lo que es orar. Cuando Él nos dice, yo y el Padre somos uno. Y al mismo tiempo hace esta oración, Padre, que como tú y yo somos uno, que también ellos sean uno nosotros. ¿Cómo somos uno? Amándonos. Y yo sé que diariamente, para sentir que Dios me ama, para coger ese amor que Él me tiene y para yo corresponderle amándolo y sentir que ese amor se intensifica momento a momento y cuanto más se intensifica, más descubro la grandeza de mi condición humana como imagen y semejanza de Dios y por lo tanto Jesús es para mí el ejemplo perfecto. Jesús nos ama y nos dice también, sabiendo Jesús que ha llegado su hora de pagar del segundo al Padre, habiendo pagado los suyos que estaban en el mundo, nos amó hasta el extremo. Y también dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. La oración perfecta es la relación de amor con el ser divino. Y yo hago esta oración con frecuencia. Yo te adoro, Señor. Yo te adoro, Señor. Yo te adoro, Señor. Y yo repito esa oración sin palabras frecuentemente, con los ojos cerrados, sintiendo esa presencia divina y que mi corazón palpita de amor al decirle, Señor, yo te adoro, Señor. Y voy repitiendo. Cuando me repito, siento que más se ensancha mi corazón. Ese es el punto clave, César. Gracias, mi querido Padre Hernando. Pues bien, al ir llegando al final de esto, qué bueno que nos quede una idea antes de despedir y darle la palabra al Padre Alexander. Y es cómo la oración nos permite orientar la vida espiritual de cada uno. En cada uno de nuestros quehaceres diarios, sentirnos amados. La oración nos hace mejores seres humanos. La oración nos hace mejores cristianos. La oración le entendemos que la mística y la contemplación van unidos, que no se requiere nada diferente a simplemente aprender de vez en cuando en cualquier escenario en el que nos encontremos, a ver en ese escenario un lugar propicio para la oración. ¿Y qué tal con esas palabras finales que nos ha dicho el Padre Hernando Uribe? Yo te adoro, Señor. Que eso se convierta
como en la oración permanente que haga de nuestra vida y de nuestra relación con los demás, porque si orar no nos hace mejores, si orar no toca lo más profundo, si la oración no logra transformar, entonces algo no se está haciendo bien. A ustedes, mil gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión. Gracias al Padre Hernando Uribe, a Monseñor, a Fray Adrián y sobre todo a la Arquidiócesis de Medellín, porque de la mano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana le apostamos permanentemente a estos temas que se convierten en incentivos para nuestro diario vivir, y qué mejor que entenderlo desde la vida espiritual y la oración, una propuesta desde la mística. Entonces, en este momento, para terminar, Padre Alexander, ¿qué tal si recogemos un poco todo lo que hemos planteado acá, ir despidiendo este momento? Bueno, este encuentro ha resultado ser bien interesante, porque dentro de este panel cada uno ha tenido una misión concreta. Cada uno ha aportado de sus experiencias. Le agradecemos a Fran que ha recogido todas las preguntas y aportes de los participantes. Yo quiero sacar unas conclusiones prácticas de lo que hemos aprendido. Yo he estado como escucha, uniéndome al gran grupo de laicos. Casi 1000 laicos nos han seguido en línea en este programa. Quiero sacar unas conclusiones rápidas. El verdadero humanismo comienza por la vida espiritual. Trabajemos la vida espiritual y seguramente crecerá también esa dimensión humana. La mística como experiencia profunda del amor a Dios. La mística no simplemente como un misticismo, sino como una experiencia profunda de amor. También podemos concluir que podemos orar en todo momento y también en todas las circunstancias de la vida. Muy interesante descubrir lo que nos decía el Padre Hernando, que no hay un método, sino que cada uno se inventa su método para orar. Interesantísimo el aporte de Monseñor José Alejandro, porque aprendimos hoy lo que significa la plegaria de la esperanza. Y en medio de las circunstancias actuales, en medio del diario vivir, en medio de todo el ajetreo político que vivimos, sí que necesitamos la plegaria de la esperanza. Y para cerrar con un broche de oro, lo que nos dijo el Padre Hernando, la oración perfecta es la unión amorosa del hombre con Dios. Y quiero terminar con una cita muy bella del monje bizantino del siglo XIV, un textico que lo encontramos en la Filocalia. El tañedor de laúd se inclina sobre su instrumento y escucha la melodía, mientras que sus dedos manejan la púa y hacen vibrar armoniosamente las cuerdas con toda intensidad. El laúd se ha convertido en música y quien lo tañe sale de sí mismo, pues la música es dulce y arrebatada. El laúd es tu corazón profundo, las cuerdas tus sentidos interiores. Para hacer vibrar las cuerdas y tocar el laúd, necesitas una púa, el recuerdo de Dios, el nombre de Jesús, la palabra. Que Dios los bendiga a todos. La Delegación Arzobispal para los Ministerios Litúrgicos confiados a los laicos y la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana
Agradecemos de nuevo la participación y aporte de los asistentes y ponentes invitados, Monseñor Alejandro Castaño, el Padre Hernando Uribe y Fray Héctor Adrián. Agradecemos también a la Delegación Arzobispal para Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín su acompañamiento técnico y a todo el equipo de trabajo su apoyo para la realización de este encuentro. Hasta un próximo espacio de formación.